que hablemos de un tema que realmente me gusta mucho, que es el tema del biomagnetismo. Es algo que me tiene un poquito liado los últimos 15 años, porque son fuerzas mucho más importantes de las que creemos. Y sobre todo porque creo que pueden tener una simbiosis con Inmunocal tremendamente interesante. Es decir, sabéis que con Inmunocal estamos intentando nivelar, regular a nivel químico lo que ocurre dentro de las células. Todas las reacciones que hay en las células van a depender de ese equilibrio que se traduce en ese potencial de hidrógeno, en ese pH, y que sabemos que en definitiva tienen que estar equilibrados un poquito la producción de radicales libres con los antioxidantes, con el glutatión, y entonces Inmunocal lo que va a hacer un poquito es potenciar esa producción de glutatión precisamente para buscar ese equilibrio bioquímico dentro de las células y que todo se pueda producir, digamos, como Dios manda. Pero sabemos también que la física es la madre de todas las ciencias naturales. Es decir, cuando se desarrolla una alteración, una enfermedad, esa enfermedad pasa por muchos pueblos. El primero por el que pasa es por la física. Son alteraciones físicas. Esas alteraciones físicas después darán lugar a alteraciones químicas. Siempre la física precede a la química. Después se producirán alteraciones bioquímicas, analíticas y de todo tipo. Sabemos que el último pueblo al que llega una enfermedad son las alteraciones anatómicas, las alteraciones de la forma. Cuando ya se han producido alteraciones de la forma, la curación es mucho más complicada, mucho más difícil. El restitución íntegro muchas veces no es posible, a veces hay que recurrir a la cirugía. Y realmente es cuando interesa diagnosticar, es cuando tenemos todos nuestras radiografías, ecografías, TAC, resonancias, PET, todas las pruebas que tenemos de imagen, lo que van a intentar captar son esas alteraciones anatómicas que se producen en el último estadio de la enfermedad. Pero todas empiezan por el principio, por esas alteraciones físicas. Realmente, si nosotros pudiéramos atacar esa salud desde los dos puntos de vista, desde la parte física y de la parte química, tendríamos una simbiosis tremendamente interesante. Y sabemos que Inmunocal, cuando regula la producción de esas proteínas dentro de las células, al final los pacientes con muchísima frecuencia terminan curando y mejorando extraordinariamente la salud. Pero a veces hay muchos procesos en los que esta restauración es un poquito lenta. Y puede ser que con el tema de unos simples imanes pudiéramos acelerarla enormemente. Tenemos que entender, en principio, que estamos compuestos por sistemas, órganos, tejidos, células, y después estaríamos constituidos por hidrato de carbono, proteínas, grasas, pero al final somos átomos. Todos estos compuestos están compuestos por átomos. Y el átomo tiene un problema muy importante, y es que si el tamaño del núcleo fuera el de una pelota de baloncesto, el electrón estaría a 30 kilómetros. Si el tamaño del núcleo del átomo fuera el de una naranja, el electrón estaría a 1 kilómetro. Y el 99% del espacio del átomo está vacío. Vacío, que es ese campo energético del cual va a surgir la materia, ya hablaremos un poquitín. Pero si nosotros pudiéramos hacer una fotografía a nuestro cuerpo cuando todo estuviera parado, solamente veríamos una pequeña nubecilla de energía. El 99% estaría hueco. Por eso decía Einstein que más que un cuerpo lleno de energía, somos energía en forma de cuerpo. Y decía Nicolás Tesla que si quisiéramos entender un poquito mejor lo que pasaba a nuestro alrededor y nuestro propio cuerpo, deberíamos de empezar a hablar de energía, frecuencia y vibración. Eh, es cierto, al final somos energía. Vamos a apoyarnos en algunas pequeñas diapositivas de un curso online que tengo sobre este tema que me apasiona, biomagnetismo, y de vez en cuando vamos a recurrir a alguna de estas presentaciones. Es decir, vamos a ver una tontería que es el tema de la física. Vamos a ver. Ujú. Vale, muy bien. Estábamos comentando
Que la física, que surge como ciencia independiente en el siglo XVII, un poquito gracias a Descartes, Galileo Galilei y Newton, y que es un poquito la antesala de este siglo XVIII o siglos de las luces, de la Ilustración, pues dicen que es la ciencia natural que estudia el comportamiento de la energía, la materia, el tiempo y el espacio y las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí: energía, materia, tiempo y espacio. Clásicamente, se ha basado siempre en cuatro fuerzas físicas fundamentales. Las fuerzas físicas fundamentales son aquellas que no se pueden descomponer en otras más simples y que por sí solas deberían de poder explicar todo lo que ocurre en nuestro cuerpo y en el universo, y que sería la gravedad, el magnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La gravedad es una fuerza unidireccional y pequeñita, pequeñita. El magnetismo es millones de veces más fuerte que la gravedad. Es decir, la gravedad, gracias a ella, estamos unidos a la Tierra, al suelo. Pero si no llegamos hasta el centro de la Tierra, es gracias al magnetismo, que es lo que tiene unidos átomos y moléculas entre sí y forma todos los compuestos. El magnetismo lo que más va a condicionar todas estas formaciones y todas estas moléculas. Y desde luego, lo que más influye en los seres vivos. Después tendríamos dos fuerzas, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Estas actúan solamente a nivel atómico, a nivel del átomo. La nuclear fuerte es esa que hace que esos protones que están dentro del núcleo y que no se pueden repeler, que tienen carga positiva, no salgan eh, despedidos uno para un lado y otro para otro, y los tenga aprisionados ahí dentro del núcleo. Y la nuclear débil es esa que impide que esos electrones con carga negativa caigan dentro de ese núcleo con carga positiva. Cuando se vencen estas fuerzas son tremendamente fuertes. Tendríamos la bomba atómica A y la bomba atómica H. Fijaros de qué energía estamos hablando. Pero realmente los seres vivos lo que más influye es el magnetismo. Algo que vamos a tener en cuenta desde el principio es que estas cuatro fuerzas físicas fundamentales no pueden explicar todo lo que ocurre. Hay una fuerza física más que queda por descubrirse, que tiene que ver con la intención, con los pensamientos, con lo que decimos. Y aquí tenemos un vídeo de Masuro Emoto que lo va a explicar muy bien. No todo se explica a través de estas cuatro fuerzas. Dr. Emoto has conducted another Es un interesting minuto. experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker. "You're an idiot" to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. En fin, no todo se puede explicar con estas cuatro fuerzas físicas fundamentales. Por eso a mí me gusta siempre terminar, que aquí voy a empezar, con esas palabras del Evangelio de San Juan, de cómo empezaba, que decía, en principio era verbum, el verbum era pus Deus, el verbum era Deus, en principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Cuidemos la palabra, porque tiene mucho más importancia de la que creemos. Pero bueno, esto es en principio, a ver, una tontería para empezar a hablar de la física. Vamos a seguir evolucionando. La física son fuerzas tremendamente interesantes que lo van a condicionar absolutamente todo. Sabemos que nosotros estamos combatiendo radicales libres y que los radicales libres nos dan muchos problemas, pero que quizás hay uno muy importante, y es que son los hematíes, los glóbulos rojos, esto que van caminando por la sangre, los encargados de llevar el oxígeno a las células y de provocar esta oxigenación celular. eh, Influyen muchísimo en ese metabolismo del oxígeno y de los radicales libres. Y los hematíes tienen un problemita, que es el apilamiento de hematíes. Cuando aumentan radicales libres, que es lo que vamos a intentar neutralizar con nuestra molécula de glutatión, cuando aumentan los radicales libres, los hematíes pierden la carga negativa que tienen en la membrana y empiezan a pegarse unos con otros. Y van por la sangre lo que llamamos apilamiento de hematíes o hematíes en pilas de moneda.
Vamos a intentar otra vez explicar algo al respecto. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, pues si lo hemos perdido, vamos a verlo otra vez. No, perdón. Ujú, ujú, ujú. No, estaba aquí. Sí, perdonadme porque a veces me lío yo solo. Pero bueno, este es un experimento tonto en donde vamos a ver algo muy curioso y es ese, eso, ¿en qué consiste esto que llamamos apilamiento de Matías? Es decir, esto es un microscopio de campo oscuro. Es un microscopio en donde se ven las cosas en vivo, no se fijan con colorantes y con otra serie de productos que van a matar lo que veamos y va a estar fijo, ¿no? Aquí vamos a poner una gotita de sangre, simplemente en un porta, y vamos a verlo en ese microscopio. Sangre de Ana sobresale el hecho de que tiene mala circulación, los glóbulos rojos están totalmente. Esto es lo que nos referimos con el apilamiento de Matías o hematíes en pilas de moneda. Es cuando los hematíes, los glóbulos rojos que van por la sangre, se van pegando unos a otros. Esto espesa la sangre, dificulta mucho el trabajo del corazón. Ya sabéis que en principio el corazón le cuesta mucho más trabajo mover 5 litros de aceite que 5 litros de vino tinto. Y esto transforma la sangre en aceite. Pero sobre todo dificulta enormemente la oxigenación de las células y se produce como los radicales libres, siempre en todas las enfermedades. Ese aumento de radicales libres provoca esa pérdida de la carga negativa de la pared de los hematíes que hace que se repelan unos de otros. Bueno, esta paciente en principio le vamos a poner una serie de imanes y después, perdón, perdón, y ahora vamos a ver otra vez qué es lo que pasa con esos hematíes cuando se ponen una serie de imanes. Vamos a ver cómo está la sangre de esta persona ahora. Repetimos. Es la misma persona. La sangre suelta. ¿La vuelvo a pinchar otra vez? Fantástico. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es la misma sangre, la misma. Con tal que esto es lo que aprendemos también con los tratamientos con inmunocal. Lo que pasa es que quizás tardemos un poquito de más tiempo en ir neutralizando radicales libres. Cada vez que la sangre pasa cerca de fuerzas magnéticas, los hematíes se separan y la sangre se licúa. Pensemos que pasa 1,5 litros de sangre por el hígado cada minuto. Es decir, si tenemos 5 litros de sangre, pues cada 3 minutos toda la sangre del cuerpo la ha pasado por el hígado. Y si llevamos los imanes en cualquier otra parte, pues será cada 7, cada 8, cada 10 minutos. Desde hace más de 15 años llevo imanes todo el día puestos. Es lo que llamamos los imanes permanentes. Los imanes permanentes, bien, son, a ver, los imanes permanentes son simplemente unos imanes que me abrocho en el cinturón del pantalón y que los llevo por delante o por detrás continuamente, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y que el único objetivo que tiene es que cada vez que la sangre pase cerca de esas fuerzas magnéticas, los hematíes se carguen electromagnéticamente y se separen unos de otros. Es muy interesante. Llevar imanes permanentes cuesta muy poquito, después veremos un poquito dónde lo podéis conseguir y tal. Cuesta muy poquito, los imanes lo dejáis en herencia, son de por vida, y nos pasa un poquito como inmunocal, no nos pueden hacer daño. Entonces, yo llevo imanes permanentes desde que me levanto hasta que me acuesto. Es verdad que también hay veces que las mujeres pueden aprovechar la cinta del sujetador para ponérselo, cogerlos con una monedita de 5 céntimos, que ahora lo tengo por aquí, pero bueno, y se queda ahí fijo. Pero los hombres tenemos muchos problemas, por eso hicimos estos, para llevarlos principalmente en la cintura del pantalón. Bueno, pues eso nos puede ayudar mucho. Esa sangre fluida, licuada, vamos a pretenderla
conseguir con Inmunocal, pero vamos a tardar un poquito de más tiempo con Inmunocal y siempre si ponemos unas fuerzas magnéticas ahí, pues nos van a ayudar. La otra forma que tendríamos de conseguir un poquito de esto también sería a través de algo interesantísimo que es el agua magnetizada. Vamos a volver a compartir y vamos a ver qué tenemos por ahí sobre el agua magnetizada. Es decir, por ejemplo, sí, esto sería, vamos a ver, esto sería em, los procedimientos que tenemos para magnetizar el agua. Ahora, el que más me gusta quizás sea este que veis aquí. Es simplemente una banda que lo ponemos dentro, alrededor de la botella. Se mete en la neverita o, donde, o si no queréis fuera. Si ya queréis para nota, le echáis una rodajita de limón, lo que hacíamos con las para alcalinizarla, pero esto le cambia el gusto al agua y le cambia absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa con el agua cuando se magnetiza? Pues esto sería la sangre antes de magnetización, antes de ver agua magnetizada, veis que en principio aquí se está produciendo eso que llamamos apilamiento de Matías, aquí están pegados unos a otros. Vamos a verlo ahora un poquito mejor. Y, en principio, esto sería, después de haber magnetizado el agua, los hematíes empiezan a separarse, empiezan a tener otra movilidad y empiezan también a repelerse. Quizás habría por aquí otro vídeo donde lo podrían poner mejor. A ver, no, sí, no. Esto sería aquí. ¿Eh? Bueno, bien. Es que ya digo que son apuntes de... Pero esto es lo mismo y es un minutillo. Let us see how this type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body. This drop. These are red blood cells and they've lost their electrical charge. So they're all stuck together in a formation called a rouleau. Esos son solamente hematíes pegados unos a otros, microcosmos. And lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured Agua estructurada es agua magnetizada. The doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells that become buoyant. Es they como ahora ya become se van separando. And they have their Esas electrical células, charge, so esos they hematíes. repel each other. That allows them to carry oxygen. And it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing. That water, that just drinking water could do. Muy bien, eso es lo mismo. En principio, la idea del agua magnetizada. ¿Qué bueno tiene? ¿Qué es lo que tiene de bueno el agua magnetizada? Que no come, no hace daño, no nos puede dar ningún tipo de problemas. Es como Inmunocal y sin embargo nos puede ayudar para muchísimas cosas. A mí me encanta. Beber agua magnetizada lo hago continuamente. Primero le cambia completamente el sabor. Ponéis agua del grifo, lo metéis en la nevera, si queréis con una rodajita de limón y si no solo. Y la verdad es que al día siguiente cuando lo pruebas parece mucho mejor que agua mineral. Es agua completamente, todos los que seáis un poquito especiales con el tema del agua, es maravillosa. ¿Sabéis que el agua mineral es el agua más ácida que existe? Es la peor. Sin embargo, le ponéis una rodajita de limón, una gotita de limón, una pizca de bicarbonato y ya es la mejor. Ya la habéis alcalinizado. Pero si le ponéis estos imanes al agua, yo realmente esto llevo mucho tiempo que realmente lo que bebo es este agua magnetizada, que va francamente bien. Después tendríamos otra historia que son las aplicaciones locales. Y ahí vamos a tener simplemente con dos imanes, una parte negativa, que sería negra, y una parte positiva, que sería roja. Podemos hacer muchas cosas tremendamente interesantes. Una sería el tratamiento del dolor. Vamos a volver a compartir, a ver si nos encontramos con alguna presentación por aquí que nos pudiera servir. Sí, por ejemplo, esta. Vamos a ver. Bien. A ver. Sí, sí lo puedo. Vale. Aquí. La verdad es que
sabéis que con Inmunocal los dolores nos van a desaparecer, pero van a tardar un poquito de tiempo hasta que todo se vaya normalizando. Y sin embargo, nos podemos ayudar muchísimo con las fuerzas magnéticas, porque toda esa sensación del dolor depende de una transducción energética de esos estímulos dolorosos a través de una sinapsis que funciona por proteínas que se sueltan de un lado y van para otro. Y las proteínas, sabéis que aunque son neutras, tienen una carga, son bipolares, tienen una carga positiva y una carga negativa. Y esta transmisión de la información podemos, podemos retrasarla, incluso aliviarla mucho con las fuerzas magnéticas. Cuando es un dolor agudo, es un dolor de un porrazo que te has dado, de una caída, lo que tú quieras, son 15 minutos, 15, 20 minutos. La mayoría de las veces te elimina el dolor de un 80 a un 100%. Y casos hay muchísimos. En esos casos pondremos siempre el imán negativo, el negro, a ver, justo donde no hemos dado el porrazo y donde nos duele. Si es en el hombro, en el hombro. Donde nos hayamos dado el porrazo. Si es en el dedo del pie, en el dedo del pie, donde tengamos el porrazo. Y el imán positivo, el rojo, aquí ya se empiezan a utilizar los imanes, los dos de forma bipolar, el imán positivo en el riñón más cercano. Sabéis que el riñón mide un puño y está justo debajo de la cinta del sujetador. Si me he dado un porrazo muy importante en el hombro, me pondría el negativo en el hombro y el positivo lo pondría detrás en el riñón de ese mismo lado. 15 minutos, a los 15 minutos, 20 minutos, el dolor habrá disminuido enormemente. Hay otras veces que son dolores crónicos. Por ejemplo, los de la mayoría de las veces se diagnostican como hernias discales, que no, para nosotros son acúmulo de toxinas alcalinas que provocan la protrusión y la expansión de la materia. Ahí hay que ir insistiendo en quitar esas toxinas alcalinas y ahí vamos a ponernos 15 minutos todos los días en dolores crónicos, el negro donde nos duela y el positivo al riñón. Es decir, estos dos imanes nos pueden ayudar no solamente para el dolor, sino también para el tema de la inflamación. La inflamación muchas veces también nos la va a evitar o a disminuir enormemente. Qué interesante en muchos traumas deportivos. Esto antes de que se produzca, una vez que se ha producido, también nos puede solucionar mucho con un par muy interesante que sería lo que llamamos el par María, que es el par temporal. El par temporal, bueno, esto es la producción de plaquetas que hemos hecho muchas veces. Lo que quiere decir es que cuando tenemos, por ejemplo, es muy interesante a nivel de las articulaciones. Cuando tenemos un problema en una articulación, en una muñeca, en un hombro, en una rodilla, en donde sea, lo primero que tenemos que hacer siempre es inmovilizar la articulación, ya sea con un vendaje de este tipo en 8 o ya sea con la clásica muñequera, tobillera o rodillera que nos venden en la farmacia o en cualquier centro deportivo. Pero si después ponemos un imán positivo y negativo en ambos sitios de la articulación, eso va a cicatrizar mucho más rápido. Vamos a dejar de compartir porque creo que lo podré explicar un poquito mejor. Es decir, si yo una vez que he inmovilizado una articulación, pongo un imán positivo y un imán negativo enfrentado uno a otro, generalmente cogido por la venda, o bien si es una rodillera de la farmacia, lo meto dentro de la rodillera y por fuera le pongo una molita de 5 céntimos y ya se ha quedado ahí fijo, me pasan varias cosas. Una es que entre un imán y otro aumentan unas décimas la temperatura de esa zona. En segundo lugar, va a mejorar muchísimo la microcirculación eh, y la oxigenación de los tejidos. Y en tercer lugar, se estimula algo tremendamente interesante que son los factores de crecimiento, que es algo que va a hacer que todo se repare mucho más rápidamente. Es decir, cada vez que tengáis un esguince, una torcedura o cualquier problema, quizás el problema más frecuente, y además es un rollo, es el de los hombros. Los hombros no se operan porque los hombros el 90% de las veces quedan peor de lo que están. Y ya llevamos muchos hombros tratados. Tenemos algo parecido a esta que tenemos para magnetizar el agua. Es parecido que es como una silla de montar que nos la ponemos en el hombro, debajo de la camiseta, y la llevamos ahí desde por la mañana hasta por la noche. Una semana, un mes, 3 meses, me da igual, hasta que deje de molestar el hombro.
y dejan de molestar. Y se solucionan hasta calcificaciones del manguito de los rotadores, calcificaciones del supraespinoso y muchísimos problemas que muchas veces hacen que los hombros lleven a la cirugía sin necesidad. Quizás la articulación un poquito que más lata nos da y la que más es la rodilla, porque la rodilla tiene un problema y es que soporta el peso de todo el cuerpo. Entonces, qué difícil es dejarla en reposo. Primero esa rodillera para intentar evitar que se flexione, pero en segundo lugar, antes se utilizaba mucho algo que ahora ha desaparecido, y me parece horrible que haya desaparecido, me encantaba el bastón. El bastón, cuando se lleva en el lado contralateral, hace que descanse esa rodilla. Ahora directamente te pasan al carrito para empujarlo. No, no me gusta. Pero la articulación de la rodilla puede darnos algún problema mayor. Pero las demás articulaciones, no, las demás articulaciones son muy agradecidas al tratamiento magnético. Poner un imán en un lado y otro imán en otro lado. Desde por la mañana hasta por la noche. 2 días o 2 meses. Me da exactamente igual hasta que desaparezca el dolor. Una excepción a esto interesantísima es en el caso de las fracturas. Sabemos que en todos estos procesos, Inmunocal va a funcionar maravillosamente bien. Va a equilibrar estas células por dentro y se van a producir las proteínas que se tienen que producir. Pero es verdad que Inmunocal en estos casos puede ser un poquito lento. Y eliminar todas estas toxinas y todas estas historias que tengamos dentro de un lado o de otro, esto, las fuerzas magnéticas, fuerzas físicas, las que más influyen en los seres vivos, nos pueden ayudar muchísimo. Un problema, decía, especial era el tema de las fracturas. Las fracturas, antes nos caíamos de los árboles, nos partíamos el brazo y soldaba solo en 20 días, en 15 días, en 20 días estaba soldado. Teníamos 15 años, 12 años, 18 años, 20 años. Ahora caemos para atrás, apoyamos en la muñeca, tenemos una fractura de cole y ya nada suelda bien, porque ahora la gente se parte los huesos con 80 años, con 90 años. Si en esa inmovilización o en esa escayola ponemos dos imanes positivos, dos imanes rojos, los dos rojos, uno enfrente de otro, uno enfrente de otro, pero los dos rojos mirando hacia la zona de la fractura, estimularemos la formación de proteínas por 3. Es decir, esa fractura va a consolidar 3 veces más rápido. Es decir, vamos a tener muchísimo menos problemas por no consolidación de fracturas en personas muy mayores. Sabemos que para que esas proteínas se produzcan, necesitamos que la célula bioquímicamente esté en unas condiciones de neutralidad y necesitamos de Inmunocal. Pero por eso os comento que muchas veces una cosa y otra pueden ser tremendamente interesantes, puede haber una simbiosis muy importante. Y por último, me gustaría también hablar de algo en donde las fuerzas magnéticas nos pueden ayudar mucho a sanar, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Sabéis que tenemos unos músculos que tenemos una contracción voluntaria de ellos, pero tenemos otros músculos, el peristaltismo intestinal, la función hormonal, el ritmo cardíaco, todos que van a ir de forma autónoma, que no vamos a influir nosotros, no, teóricamente no vamos a influir porque podemos influir y mucho. Digamos que todas estas cosas están reguladas por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Digamos que todas las enfermedades se desarrollan en estadio simpático y todas se curan en estadio parasimpático. Y vamos a explicarlo. El estadio simpático es el sistema del estrés, de la tensión, de las preocupaciones, de los nervios. En estos casos, es un sistema que en un momento determinado te puede salvar la vida. Pero el cuerpo, en ese momento, manda sangre, oxígeno y nutrientes a músculos, corazón y cerebro, que son los que te tienen que sacar de esta situación de peligro. Y el resto del cuerpo se queda con falta de oxigenación y falta de nutrición. Donde más se manifiesta es en la boca. Tenemos la boca seca. ¿Os acordáis que cuando el médico eras pequeños y venía a casa, lo primero que hacía era decir saca la lengua? Lo único que iba a ver es si la lengua estaba húmeda o estaba seca. Si estaba húmeda te estabas curando y si estaba seca tú seguías enfermando. En, en el estadio parasimpático es el sistema de la relajación, del bienestar, del estar a gusto. En esos momentos todo tu cuerpo está bien nutrido, bien oxigenado, bien alimentado y tiende a la curación. Y la boca está llena de saliva líquida, agradable como agua.
Y es lo que más nos va a expresar un poquito la salud que vamos a tener. Digamos que los bebés tienen tanta salud que babean y los niños tienen tanta salud que hacen pompitas con la saliva. Y las personas mayores muchas veces tenemos que dormir con el vasito de agua al lado porque la boca se nos seca, principalmente porque dormimos con la boca abierta. Pero digamos que la boca seca siempre es una señal de enfermedad. Es muy interesante mantener esa boca húmeda. Es decir, eh, el alimento, el oxígeno necesario para todo y para curarse cualquier parte del cuerpo, lo va a llevar la sangre. Pero no va a llevarlo los vasos grandes, sino los capilares terminales, que son más finos que los cabellos. Y esos capilares terminales son los que al final terminan llevando el oxígeno y los nutrientes a las células y hacen que éstas se curen. Al principio de cada capilar hay un esfínter, lo vamos a ver ahora, que se llama el esfínter precapilar. Ese esfínter precapilar puede estar muy cerrado y llevar muy poco oxígeno y muy pocos nutrientes a las células, y así las células enferman, o puede estar muy abierto y llevar mucho oxígeno y muchos nutrientes a las células, y así las células se sanan. Los nervios que controlan este esfínter precapilar son los mismos que controlan los túbulos secretorios de saliva en la boca. Y cuando tú tienes la boca llena de saliva líquida, agradable como agua, perdón, así, tú te estás curando. Y cuando tienes la boca seca, tú estás enfermando. Y esto es muy importante, se lo pido a muchísimos de mis pacientes. Y vamos a ver cómo podemos estimularlo. Vamos a hacer otra cosita, y es, por ejemplo, compartimos. Bien, aquí tendríamos un poquito el paro cervical sacro, también lo tengo en el cáncer, también podríamos hablar de ello. Pero fijaros, aquí tenemos lo que es ese esfínter precapilar. A ver un momentín, perdón, porque vamos a ponerlo bien, perdón. Vamos a ver, sería aquí. Bien. Vale. Este esfínter amarillo es el que ahora mismo está dilatado y permite que entre la sangre y nutra esas células. Ahora se ha cerrado. Ahora ya la sangre y el oxígeno, nutrientes, no llega a las células ni nada de lo que hagamos. No va a llegar nada, no va a llegar inmunocal, no va a llegar absolutamente nada. Ahora sí, ahora se ha abierto este esfínter. Cuando se cierra no llega. Por eso es por lo que es tan interesante que mantengamos ese esfínter abierto y que nuestras células puedan nutrirse y oxigenarse bien. Hay un par que es poner el negativo aquí en el cuello y el positivo en el sacro. Entonces yo me pondría el negativo, lo pondría aquí en el cuello y el positivo en el sacro. Me echaría para atrás 15 minutos nada más. A los 15 minutos ya he terminado hasta por la tarde o hasta mañana. Pero durante esos 15 minutos tengo un papelito donde pone, quiero tener la boca llena de saliva líquida, agradable como agua. Quiero tener la boca llena de saliva líquida, agradable como agua. Y lo estoy leyendo durante 2, 5 o 10 minutos hasta que al final la boca se me llena de saliva. Cuando lo has hecho 15, 20 veces, las veces que sea, me da igual, ya no te hace falta ponerte los imanes. En tu cuerpo mandas tú. Y si tú dices que quieres tener la boca llena de saliva, líquida, agradable como agua, y te lo repites, y te lo repites, y te lo repites, te das cuenta que no hace falta poner los imanes para que en 1 o en 2 minutos la boca se te llena de saliva. Y esto es de las cosas, igual que inmunocal, más importantes para prevenir la enfermedad y cuando estamos enfermos, más importantes para curar. Y esto se hace 1 o 2 veces al día. 15 minutos nada más. A los 15 minutos suena el reloj, pi, 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 ya me lo puedo quitar. Pero uno lo hace 1 o 2 veces al día y os aseguro que en muy poco tiempo consigue que que esas, que esas células funcionen en estadio simpático y se nutran bien.